Recuerden que todo esto es para edificación. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted entiende para qué es la promesa? Y primero que todo, si usted sabe cuál es la promesa y para qué es la promesa. Si alguien quiere responder, tranquilo, si tiene algo en su corazón, no es una calificación. Si solamente lo quiere meditar allí y no quiere responder también, pero haga el ejercicio. Muy seguramente muchas de las personas que estamos hoy acá, pues tal vez ni tengan idea de que hay una promesa o que hubo una promesa. Otros seguramente sí, pero de pronto tampoco entendemos la magnitud de la promesa o para qué era la promesa o qué es eso, de qué se trata esta vida cristiana. A veces pensamos como cuerpo, como iglesia, que es una bonita forma de vida. Se escucha muchísimo esa expresión. Ay, tan bonita la vida cristiana. Es un, ¿cómo es que dicen? Es un bonito estilo de vida. ¿Sí? La gente dice mucho esa expresión. Es un bonito estilo de vida. Pero hoy, si el Espíritu Santo así me lo permite y logro hacerlo, hoy quiero ir un poquito más allá para que miremos que no se trata de un estilo de vida y más bien quiero aportar un poco para descubrir más de qué se trata esta historia, de qué se trata esta vida para nosotros como creyentes, porque veo una iglesia. Yo decía hace 15 días que estuve predicando que la doctrina de la soberanía de Dios se me hace de las doctrinas más dañinas para la iglesia. ¿Por qué? Porque eso anuló la iglesia. Eso hace que el creyente sea absolutamente pasivo, y no solamente pasivo, sino que sea conformista. O sea, lo que tenga que pasar, que pase. Lo que ha de ser, será. Si Dios quiere, así será. Lo que Él me ha de dar, me lo dará. Expresiones como esas y tantas hacen parte del lenguaje del cristiano. ¿Por qué? Porque voy a decir algo muy fuerte con todo el respeto, les pido excusas de antemano, pero creo que la iglesia está en un estado en que no puede ver más allá y disfrutar realmente lo que se ha dado, lo que el Señor ha entregado, y entonces simplemente decimos, pues somos salvos y gracias a Dios, hasta allí llegamos, y entonces, pero no pasa nada en mi vida, qué jartera, qué pereza, una cara de amargura, nada sucede, nuestras vidas no son diferentes a las de otro ser humano. Parece que la vida del cristiano es, si les digo, quizá a veces pudiéramos percibir que se ven más amargados que otros, ¿no? Como la iglesia derrotada y esa iglesia sin esperanza, como ya tocó, esto fue lo que me correspondió y hasta aquí, gracias a Dios. Y entonces seguimos en un lenguaje, nos venimos en un lenguaje muy conformista y no entendemos realmente qué fue lo que sucedió con nosotros y quién es la iglesia y qué fue lo que pasó. Qué fue lo que sucedió y para dónde nos lleva el Señor y qué es toda esta historia. Entonces simplemente pues continuamos con una religión más que hace parte de tantas, de tantísimas, pero yo hoy quiero despertar en el mismo sentido de observar la soberanía de Dios. También quiero que observemos qué fue la autoridad que Dios le entregó al hombre, qué fue lo que Dios puso en el hombre, por qué Dios ha escogido al hombre para ponerlo sobre la tierra y qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Que aún Satanás está tan interesado y causó todo lo que causó en vista de lo que había sido entregado al hombre. Entonces yo quiero que leamos una escritura para empezar esto, que es la pregunta que yo estoy haciendo hoy. Quiero que miremos 1 Corintios 2:12.
y vamos a analizar un segundo de esa escritura, porque nosotros necesitamos realmente despertar y abrir nuestros ojitos. Primera de Corintios 2:12. No podemos seguir con una actitud pasiva. ¿Para qué hemos recibido al Espíritu Santo? ¿Quién quiere leer? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muy bien. Es un versículo maravilloso que tal vez lo hemos leído muchísimas veces. Es más, nosotros somos conocedores y sabemos y hablamos de eso todo el tiempo. Tenemos el Espíritu Santo. Hablamos de eso al desayuno, al almuerzo, a la comida. Seamos llenos del Espíritu. Tenemos que estar llenos y para nosotros es una necesidad y es nuestro lenguaje. Pero la cuestión es que en realidad logremos entender qué es lo que significa esto. Entonces dice, voy a leerlo. Y nosotros, escuchen bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo siempre les digo, ojo con los para que hay después de las explicaciones que Dios da, porque Dios siempre tiene un propósito en todo lo que Él dice. Entonces, cuando Él nos concede el Espíritu Santo, eso lleva una razón de ser, porque nosotros necesitamos saber, necesitamos entender, dice ese texto, qué es lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ustedes se pueden ir un poquitico allá atrás a la historia que hemos escuchado muchas veces. Hemos escuchado infinidad de veces cómo Satanás vino y tomó la autoridad y tomó el dominio de la tierra, ¿cierto? Eso es lo que hemos escuchado y que nuestro Señor vino. Y yo no sé si usted se ha preguntado por qué eso sucedió así, por qué Dios no soluciona el tema el otro día. Dios es poderoso. ¿Por qué Dios no lo solucionó al otro día y esperó tantísimo tiempo para que esas cosas se dieran? Y tiene que darse que venga el Señor Jesucristo para venir a restaurar nuevamente lo que había ocurrido. Entonces, fíjese que aquí hay algo muy importante, demasiado importante para analizar, que quiero que miremos. Porque uno diría, bueno, siempre utilizamos esas expresiones de la soberanía de Dios. Dios puede todo, Dios lo hace todo. Y siempre decimos lo mismo. Si Dios quiere, Él me lo dará. Y si no, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, estamos en una posición totalmente errada. Déjeme decirle esta mañana que me voy a tomar la atribución de anunciarlo de antemano para decirle que es algo totalmente equivocado, que desconocemos realmente lo que Dios nos ha entregado y ha puesto, y por tal razón Satanás tiene un dominio, escuche bien, un dominio sobre la iglesia, aún a estas alturas de la vida, porque el creyente no ha descubierto qué fue lo que Dios le ha concedido. Entonces llegamos a la salvación y estamos como la enseñanza que da el Señor en la gráfica cuando resucita a Lázaro. Te resucita a Lázaro y Lázaro le dice, ven fuera, y lo levanta y se sienta ahí. Pero entonces la cuestión es que, escuche bien esto que le voy a decir. Cuando él resucita, porque lo llama y por su palabra es levantado, Lázaro no se quitó él mismo las vestiduras de muerte, sino que él dice, desátenlo, ¿sí? Desátenlo. Entonces, si usted se fija, él se sienta y está resucitado, pero tiene unas vestiduras puestas, Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Yo quiero que pensemos en algo porque creo que nosotros como iglesia todavía no hemos podido comprender lo que ha sucedido
Y aún a estas alturas del partido creo que le estamos concediendo un poder al enemigo para que opere en nuestra vida, para que trabaje en nuestra vida, y nosotros no estamos tomando la posición correcta. ¿Por qué? Satanás, él no tiene ningún poder, dice las escrituras. Dice, toda autoridad le ha sido entregada ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por lo tanto, él no tiene ninguna. Sin embargo, todavía hay temor en el creyente. Todo nos produce temor. Temor de esto, temor de aquello, me da miedo no sé qué, me da miedo lo otro. No hay una libertad plena porque no hemos comprendido realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, fíjese que Dios le entrega la autoridad al hombre, de la tierra, dice las escrituras en Génesis. Dice, le da un señorío, ¿sí? Y Satanás, para introducirse en este mundo, no tenía la autoridad, escuche bien, él era un ángel. La autoridad le había sido entregada a un ser humano. Luego él no podía tomarla, pero él utiliza algo que hasta el día de hoy no ha cambiado y no va a cambiar. Tiene que entrar a través, ¿cómo entró más bien? Es la pregunta. ¿Cómo entró a tomar ese dominio? ¿Cómo hace con esos primeros hombres que estaban allí? ¿Cómo hizo? ¿Cuáles fueron sus armas que utilizó? Porque hasta el día de hoy no han cambiado. En esta guerra no valen tales armas. Hay una sola manera y hay una sola forma que desde siempre se estableció y eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Ni va a cambiar. Porque Dios no dice esto, escuche. Yo resisto a Satanás para que él huya. ¿A quién le entrega la pelota? Resistid a Satanás y él huirá. Pero primero dice, someteos pues a Dios, ¿no? Pero fíjese que Dios no está diciendo, yo lo voy a hacer por usted. Es una cosa que le corresponde al hombre, pero al hombre le ha costado demasiado trabajo entender. Y a veces nos sucede como los bebés. Entonces el papá tiene el bebé y le hace todas las cosas al bebé. Pero el bebé sigue creciendo y todavía quiere que le sigan haciendo las cosas. Pero la misma naturaleza nos muestra, la misma naturaleza nos revela que hay un tiempo que él se puede ya defender por sí solo y hacer sus propias cosas. Luego, Dios le ha entregado al hombre tantísimo, que él tiene que tomar realmente su posición para ejecutar lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y entonces es lo que vamos a mirar. Cuando Satanás entra acá, le dijo algo a Eva. ¿Y cómo entró? ¿A través de qué? ¿Qué fue el arma que utilizó él? ¿Cuál fue el arma que utilizó Satanás para poder introducirse y someter al hombre? A la fuerza, utilizó violencia. ¿Qué fue lo que utilizó para introducirse acá? Duda, mentira y engaño. Ok. Palabras. Muy bien, gracias. ¿Las palabras de quién? De Dios, la misma. Unas palabras que parecían las de Dios, pero que iban ya deformadas, que es lo que causa un engaño. Y hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Yo tengo que hacer mucho énfasis en esto, porque la verdad, en esa posición está la iglesia, en engaño, en que no sabe todavía lo que le ha sido entregado. Y entonces su señorío realmente lo tiene en absoluto descuido y abandono, porque no sabe qué es lo que tiene que hacer con lo que se le ha concedido. Y entonces Satanás
muy, pero muy atento, él sí sabe lo que está haciendo. Y entonces él viene y opera a estas alturas de la vida todavía a través de engaño, haciendo creer a la persona todo lo que él quiera. ¿Sí? Y la persona todavía no ha descubierto qué es lo que Dios le ha entregado. Entonces, pero Dios dice, yo a ustedes les di una promesa que es el Espíritu Santo. Y ahora están ustedes. Pero eso no fue porque yo quise solamente dar un regalo, sino que tiene una razón de ser. Y es que ustedes sepan lo que Dios les ha concedido. Y entonces, cuando nosotros observamos que Satanás no tiene ningún poder, pero todavía me oprime, me deprime, y muchos, por supuesto, también están poseídos, todavía están bajo un dominio, porque Dios establece realmente su verdad, la estableció, y Satanás hasta este momento todavía utiliza con engaño la verdad para mantener al creyente atado y cautivo, que no pueda experimentar su verdadera libertad, su verdadera posición, porque todavía no hay entendimiento acerca de lo que Dios le ha entregado. ¿Sí? Y entonces todavía, no sé, nos dice cosas como, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello. Todavía sentimos tantos temores como sea posible, porque no sabemos a la libertad maravillosa que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿cuál será esa autoridad que Dios nos entregó? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi señorío? Dice la escritura en Romanos 8, versículo 11, si alguien lo quiere leer, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Okay. Hay otro versículo que dice, el mismo poder que resucitó, ¿dónde está ese? El mismo poder que resucitó a Jesucristo mora en vosotros. ¿Ese es el de Corintios? No, ese no es. Ya lo busco. Romanos 8:11. ¿Es el mismo? Dice, y el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a nuestros cuerpos. No, ese lo acaban de leer, sí, pero ese no es el que, además de ese hay otra escritura que dice, el mismo poder que resucitó. Nena, el 19 en Efesios 1. Léelo, porfa. Bueno, desde el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo quiero que usted se tome un segundito ahí y por un instante cierre sus ojos y piense en eso. Haga el ejercicio. Y piense por un segundo que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en usted y en mí. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. Señor. Es que quisiera volver a leerlo un poquito más mesurado, más ¿Sí? despacio, sí. Es Efesios. El que leyó Jenny, Nelson. ¿Sí? Perdón, ¿qué cita bíblica es? Ese es Efesios. Sí, Efesios, ¿qué? 1:19. No entendí. No, desde el 18 o 17. Bien, voy a leer. Dice así. Desde el 15 voy a leer. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Espere, cierro micrófonos que están abiertos. Bien, bien. Gracias. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Voy a hacer un poquito de énfasis, un poquito en una partecita. Está en el 18 y el 19. A que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, otra cosa, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Eso mismo que operó en Cristo, resucitando de los muertos, es lo que opera en nosotros, y a Él lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Hasta ahí, o leo el 21, sobre todo principado. Sí, está bien. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Imagínese usted eso que está diciendo esa escritura. A mí me parece impresionante porque uno dice a veces cosas sin sentido. Es decir, nosotros siempre decimos, si Dios quiere lo hará, Él puede hacerlo todo, ¿cierto? Pero queremos que Dios haga por nosotros lo que a nosotros ya nos corresponde. Es más, la escritura dice correctamente que Dios ya lo hizo todo, absolutamente todo. Entonces, como les decía hace un momento, Dios hubiera podido solucionar este problema el otro día, cuando entra con engaño y cautiva la mente de esas personas. Entró a través de un pensamiento. Nunca ha sido ni será otra cosa la verdadera historia de esta creación. Son pensamientos. Todo arrancó a partir de un pensamiento. Todo se dio por un pensamiento. Cuando Dios puso en marcha la fe al hablar, se materializó. Y entonces Dios le ha entregado al hombre, si usted lo ve, lo analiza, el hombre es el único ser, por eso no es comparable con nadie, porque es el único poseedor de la palabra.
Dios nos ha entregado el logos. El hombre tiene autoridad en utilizar las palabras de Dios. Porque el hombre que habla conforme a sus palabras, ¿qué dice la Escritura? Esto es una historia maravillosa, pero maravillosa, que ha empezado a través de un pensamiento, que también por un pensamiento que se introdujo se dañó, pero que la iglesia ha sido rescatada. Es más, hay una escritura impresionante en Primera de Pedro, que tenemos que leerla para entender de lo que estamos hablando. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias. Alguien que la lea en otra versión. Yo la leo. Disculpe, qué pena. ¿Qué versículo es? Es Primera de Pedro 1:23. Le agradezco. Esa es nueva traducción viviente. Sí, señora. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Otra vez que lea alguien. Yo tengo otra. Dale. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. ¿Usted está escuchando eso? Nosotros hemos nacido, tenemos una naturaleza. ¿Quién nos engendró? Juan 1:12. Juan 1:12, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. ¿Nosotros de dónde somos engendrados? De Dios. De Dios. De Dios. Por lo tanto, en este momento le pido que usted piense en un segundo también, por favor. ¿Usted ya pensó en su naturaleza? Si usted ha sido renacido de una simiente santa, perfecta, ¿usted ya pensó y entendió un poco su naturaleza? Bueno, yo no sé si lo ha pensado, pero sí quiero que lo piense. Y para allá vamos. ¿Por qué? Nosotros venimos en un caminar tremendo, tremendo con el Señor, de comprender realmente quiénes somos, de nuestra identidad. Y Dios nos viene hablando muchísimo acerca de que yo quiero que ustedes sepan quiénes son y qué es lo que yo les he concedido. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces resulta que Gálatas dice que para que usted pudiera recibir la promesa, necesariamente tenía que ser hijo. Sin ser hijo, eso no era posible. ¿Por qué?
¿Qué característica tiene un hijo? ¿Qué es lo que sucede cuando usted fue engendrado por Dios? ¿Qué fue lo que recibió usted para que luego ahora sea una vasija para que viniera el Espíritu Santo a habitar en usted con propósito? ¿Sí? Entonces, el creyente tiene que, primero que todo, empezar por el proceso de recibir al Hijo, como acabamos de leer en Juan, para ser hijo. Mire lo que dice, leámoslo, Gálatas, leámoslo un segundito, muy importante. Gálatas 4, perdón. Gálatas 4:4. Sí, creo. 3:29. Sí, leámoslo desde el 4 hasta el 7, por favor. Pero también digo, entre tanto que el heredero, 4 desde el 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias. Mire cuántas cosas hay aquí que son demasiado importantes para ver en esta mañana. Dice así, que para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos, Dios tuvo que enviar, ¿cierto?, a su Hijo para libertarnos. Y nos ha hecho hijos. Y por cuanto ahora somos hijos, ¿qué nos dio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero no es todo. Escuche bien lo que dice. Parte siguiente. Escuche muy bien. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Escuche. Y si hijo, también heredero. Pero ¿sabemos heredero de qué? ¿Qué es lo que heredamos? Porque no solamente es que fuimos hijos, sino que también nos entregaron la promesa. Pero no solamente nos entregaron la promesa, sino que además somos herederos. Pero no sé si entendemos herederos de qué. ¿Qué fue lo que nos entregaron? Y el Espíritu nos está diciendo esta mañana, mire, yo puse el Espíritu para que ustedes sepan lo que se les ha concedido. No es poca cosa. Dios había podido tronar los dedos y solucionar el problema el otro día. ¿Por qué fue necesario que viniera el Señor Jesucristo? ¿Por qué fue necesario que viniera como hombre a la tierra? ¿Por qué? Era necesario que Él viniera como un hombre para que a través de un pensamiento, Él sometido, uno que se rebela y esclaviza, pero uno que se somete y liberta. Y entonces ahora tenemos una nueva naturaleza. Somos engendrados, dice la Escritura según leímos, de la palabra. Tenemos una naturaleza conforme a la de Dios. Yo no sé eso qué le dice a usted. Pero todavía estamos caminando y operando bajo una naturaleza antigua que está llena de angustias y temores que nos esclaviza, porque no conocemos qué fue lo que Dios nos entregó y qué fue lo que puso en nosotros. ¿Cuál es la herencia que nos dio? ¿A qué ahora somos acreedores? Que nos lo dice con tanto énfasis. Para que ustedes reciban la promesa, primero tienen que ser hijos.
Y cuando ya la reciban, entonces ustedes son coherederos con Cristo. Y estamos aquí y todavía nos suceden cosas como no poder observar y ver y palpar la vida abundante que Dios quiere darnos, porque todavía no comprendemos la magnitud de sus palabras. Dios ha puesto su mismo pensamiento en el hombre. ¿Para qué? María, cuando está en la gráfica en la tierra, es un vientre donde se deposita una semilla. ¿Qué grafica esta mujer? Una tierra donde da fruto. Una tierra donde realmente la semilla es puesta, pero no solamente para que se quede allí y todos digamos, sí, ahora pues soy salvo y tengo conocimiento y ya. No, ¿para qué es un vientre? ¿Para qué es un vientre? Para dar vida. Para que lleve fruto. ¿Sabe qué dice Juan 15? Yo los he puesto para que lleven poquito. ¿Cuánto? Mucho fruto. Mucho fruto. ¿Sabe qué no ha podido comprender la iglesia? Que somos un vientre. Somos el vientre donde Él pone la semilla para que se materialice, para que en su tiempo se haga visible el fruto. Y créame que eso no le corresponde a nadie más. Es a la iglesia. Es a mí. Soy yo que necesito conocer la semilla, sembrar la semilla, esperar el tiempo correcto para ver el fruto y para ver mucho fruto, para que eso se exteriorice. Pero cuando Satanás todavía, él tiene dominio de mí y viene y me mete pensamientos contrarios, yo todavía no he entendido mi señorío. Yo todavía no he podido salir de allí para ver realmente qué fue lo que Dios ha depositado en mí con tanta confianza, con tanta grandeza. Ha hecho una preparación tan grande que tuvo que esperar todo el tiempo que tenía que esperar para enviar a su hijo en semejanza de carne, uno que pudiera recibir su pensamiento, obedecer a su pensamiento, ponerlo por obra y luego hacer una nueva creación conforme a esa misma naturaleza, que es la que ya tenemos. Y hoy nosotros, aquí como iglesia, todavía estamos esperando que Dios haga por mí. Dios no va a hacer por mí. Él ya hizo por mí. Él solamente está esperando que yo tome la semilla, la siembre y manifieste el fruto, porque soy un vientre. Soy un vientre para manifestar ese fruto. Es una vida. Su palabra es vida. Entonces, a veces tenemos palabras de mucha derrota y fracaso y todavía digamos que nos acomodamos a muchas cosas porque el desconocer, digamos, la magnitud de lo que ocurrió. Entonces eso nos hace estar como imposibilitados. Yo lo comparo mucho con lo que les estaba diciendo acerca de Lázaro, ¿sí? Que por supuesto la iglesia está resucitada, ¿sí? Ya tiene vida y es conforme a la naturaleza del que la ha engendrado, ¿sí? Nosotros hemos nacido, como dice Primera de Pedro, de una simiente incorruptible. ¿Eso qué significa? Que ahora sus pensamientos no son corrompidos. Lo que estamos hablando es que ahora
como dice Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, al tener la mente de Cristo, nuestros pensamientos son uno, pero nuestras palabras, por supuesto, tienen que ser otras. Porque en la palabra que dice la escritura que está, Proverbios. Leámonos Proverbios 18, creo que es. Mire lo que dice Proverbios. El amor. La sabiduría. Hay algo impresionante en eso. Proverbios 18. Verso 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Gracias. Yo tengo otra versión. Dale. Dice, tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Tremendo, ¿no? Mire, a mí me parece impresionante que Dios mismo se haya sometido a sus propias leyes. Cuando Dios, Él le entrega el señorío al hombre, eso no lo modificó ni lo cambió por nada. Por lo tanto, tenía que venir otro hombre a tomar eso, a restaurar eso, y de la manera que era, a través del mismo pensamiento. Esto no se trata de cosas raras y extrañas, nada de eso. Esto simplemente es, conozca la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Pero mientras nosotros no entendamos, digamos, la magnitud de lo que significa que yo tengo que apersonarme para conocer la verdad, para saber qué es lo que Él dice, cómo yo voy a poner dentro de mi vientre esas mismas semillas que yo misma voy a comer del fruto de mis labios. Mire que Dios todo lo ha mostrado. Dios no violó sus propias leyes. Dios no dijo, bueno, yo soluciono todo esto, arreglemos el chico. No. Tenía que enviar un hombre al que le había entregado la autoridad. Tenía que enviar un hombre para que a través del pensamiento nuevamente volviera a tomar el rumbo que tenía la historia hacia donde Dios había determinado y había entregado esto. Entonces, nosotros tal vez hemos escuchado esto ya muchas veces acá y usted dirá, ¿por qué tanto énfasis? Porque nosotros no podemos continuar con pasar la pelota y pasar la pelota pensando que Dios no quiere. Es que Dios ya quiso, Dios ya hizo, ya terminó y entregó. Pero yo, Jenny, necesito descubrir y entender qué fue lo que Dios me concedió, cuál es la herencia que me ha dado, porque aquí ya lo dijimos, y estos son cosas tal vez muy profundas, que para una clase de 1 hora no es fácil que el ser humano lo entienda, pero que es necesario que la iglesia en realidad despierte y entienda, y si de alguna manera nosotros podemos hacer que otra persona comprenda que es necesario quitarse las ataduras de muerte que tiene todo aquel que ha sido enterrado, pero que en la resurrección usted se sienta y no se puede quedar allí. No, hay una acción posterior, hay una actividad posterior a la resurrección.
que es el señorío que Dios le entrega al hombre. Dios no ha puesto los pensamientos solo para que adornen mi cabeza. Si soy un vientre, se tienen que ver, materializar, y eso requiere de un tiempo, de un proceso. Se requiere hasta de paciencia. O sea, una mamá, ¿cómo hace cuando está embarazadita? Ella no se tira por donde caiga. Protege el vientre. Protege la criatura. Espera con paciencia el fruto. Entonces es un proceso que empieza desde que se engendran y tiene que dar a luz. Y no entendemos que todos los creyentes somos poseedores de un fruto, de un milagro, que tenemos que ponerlo a andar y llevarlo a cabo. Y no nos podemos acomodar y esperar simplemente a decir, no, ya esto terminó y lo que fue y lo que tocó, así es. Porque esa no es la vida que Él nos ha llamado. Dios no nos entregó esto para vivir en derrota, destrozados, ni en enfermedad, ni en nada absolutamente de lo que quieren hacernos ver. Lo que necesitamos descubrir en realidad es que esa herencia que Él me ha entregado, que es santa y perfecta, ahora yo la puedo disfrutar, usar, pero sobre todo ponerla en marcha para que dé mucho fruto, se manifieste, se exteriorice, sea visible a otros, haya fruto para que otros coman. No es una pasividad. La vida del creyente no es solamente frases bonitas diciendo, qué vida tan linda esta de creyente, es un nuevo estilo de vida. No es eso. Es que realmente tienen que haber hechos. Hechos que hacen, que afirman la nueva naturaleza. No se trata de conformarnos a este siglo, sino de transformar el pensamiento a través de la verdad. Por lo tanto, el creyente no puede ser pasivo, así de sencillo. No podemos seguir cruzados de brazos, todo está bien, cuando nada está bien, porque Él está haciendo fiestas con nuestra vida. Cuando Él está oprimiendo, teniendo dominio, eso es lo que hace Satanás. Él no tiene ningún poder, escuche. Usted coopera con Él. Eso es diferente. Usted le concede sus derechos en la medida en que cree y se somete. Usted coopera para que Él actúe, porque Él no puede hacer nada. Créame que no. Ni siquiera lo puede manipular. Pero el creyente en realidad es el único que determina si le concede los derechos, si le concede potestad sobre su vida para que lo deprima, lo oprima y hasta lo posea. Para muchos que están poseídos. Pero finalmente es un dominio que usted le concede sobre su vida. Pero la Escritura dice que para el que ha nacido de nuevo, ¿por quién tiene que estar dominado? Por Dios. Dice la Escritura, por el Espíritu Santo. Él es el que domina y guía al creyente, no Satanás. Entonces, parece que nosotros no alcanzamos a comprender que el logos que Dios le ha entregado al hombre, porque no es solamente el pensamiento. Usted se lo puede guardar, pero cuando usted pone en marcha una palabra acerca de lo que usted ha creído, ¿qué dice Marcos? Acerca de lo que usted dice. Marcos 11. Esto se trata de palabras. Al hombre no le entregaron las palabras solo para decir cosas ociosas, como dice ahí, ¿no? Ahí dice lo que leímos en Proverbios, la autoridad está, el poder en la lengua de la vida y de la muerte, pero no creemos que eso es así.
¿Les parece que eso es poca cosa? Y esto no se trata de repetir, como dice mucha gente. ¿Sabe qué dice la ciencia? Que cuando alguien piensa una cosa, pero dice otra, se llama una disonancia cognitiva, y que eso no pasa nada, no ocurre nada. Pero muy diferente, cuando una persona piensa una cosa, dice otra, se va a materializar, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Alineó todo su ser entre lo que pensó, habló y exteriorizó y materializó. Esto no es un juego. Esto no es un juego de palabras que yo estoy diciendo aquí esta mañana. Es que necesitamos comprender realmente que Dios ha entregado al hombre su pensamiento, la capacidad de hablar y expresar su pensamiento y hacerlo visible como lo hizo el Señor Jesús. No para vivir una vida de fracaso, sino para que vayas y lleves mucho fruto. Dale, Edna, tienes la manita arriba. Buenos días a todos. Bueno, quiero leer una escritura, pero también tengo una pregunta que hacer. La escritura está en Lucas 9:1, dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Entonces, pues, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pero la pregunta es la siguiente. Digamos que he relacionado todo lo que estamos hablando con el fruto, bueno, el fruto, y digamos que en este momento vamos en un proceso en el cual pues estamos llevando ese fruto a otras personas. Pero la pregunta que tengo es la siguiente. Yo soy de las personas que, por ejemplo, en mi área laboral y, por ejemplo, en mi cuerpo, yo hace muchos años sufro del colon, y yo digo, bueno, si Dios quiere, pues Él me sana, ¿cierto? Y escuchándote hoy, yo decía, bueno, ¿y entonces ahí qué? Anteriormente en la comunidad donde yo estaba, pues era declarar, ¿no? Bueno, declaremos que soy sana, que ya Jesús llevó mis enfermedades en la cruz, todas estas cosas, pero pues obviamente no pasaba nada, o sea, yo declaraba y nunca pues pasó nada. Lo mismo en mi área laboral, yo siempre digo, pues si Dios quiere traerá más hoteles, pues que sea lo que Dios quiera. Yo soy de las personas que digo eso, pero hoy me siento confrontada porque, como tú decías, no sé cómo echarlo a andar, ¿sí? Porque, digamos, en ese entiendo el área espiritual, pero no lo sé, digamos, en esta área natural. ¿Cómo lo debo hacer? Porque ahora quedé como choqueada, porque ahora ya no voy a decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero entonces ahora no sé cómo lo debo hacer en ese área natural. Muy bien, muy buena la pregunta, ¿sabes? Creo que eso es algo de lo que más hacemos. Todos decimos, por ejemplo, eso, creo que ya lo dije mucho esta mañana, si Dios quiere, pero es que Dios ya quiso. Es decir, cuando tú empiezas a conocer, lo que estoy diciendo con esto es que cuando tú empiezas a descubrir qué es lo que Dios quiere para ti, tú ya no vas a decir si Dios quiere. Es decir, vas a descubrir que Dios ya quiso y ya lo hizo. Ahora, ¿a quién le corresponde en realidad tomar la semilla, sembrarla y esperar el fruto? Esto no es una cosa mágica. Esto a nosotros nos lo enseñaron tal vez muchas veces, que es lo que les acabo de decir con la disonancia cognitiva, que es cuando la gente empieza a declarar y a declarar cosas, pero no pasa nada. Entonces la escritura vuelve y nos dice, mire, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿A dónde quiero llegar? Lo que la persona cree, en realidad, eso vive. Eso dice la escritura. Así dice, como creas, te sea hecho. No sé cómo es que dice el versículo bien. Alguien que me ayude, por favor. Pero la escritura muestra claramente que esto es un proceso, y por eso es que a veces uno dice, venga, y entonces un milagro, ¿cómo es que se da? Pues seguramente en ese momento se alinea todo el ser, mente, alma, y ¡pum! Y uno ve el milagro instantáneo. Lo hemos visto, yo creo que hemos sido palpables todos de eso.
o por lo menos yo no. Señor. Señor. Es que tengo otra cosa para decir, agregando un poco a lo que Egna dice, y es, hay veces nos hacen una pregunta, por ejemplo, como la que está haciendo Egna, y uno llega y una vez saca 3, 4 versículos, le recita un capítulo, o lo lleva en muchas partes. Es una costumbre muy, muy de evangélicos. Entonces, viendo todo lo que estamos viendo hoy, que es lo que voy a decir al final, pero no lo voy a decir todavía, es que creo que lo que necesitamos descubrir es lo que nos ha sido concedido. Hay una en Efesios 1, que estábamos leyendo, que hay una persona que está orando. Dice Efesios 1, dice, perdón que esto, yo también, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, pero como arranca el 17 es lo interesante, ese para es interesante. No, el apóstol no está, digamos que, sacándole o enrostrándole a la gente un poco de versículos, sino está diciendo lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y que sí hay fundamento, realmente un fundamento tremendo cuando él está orando, para que la gente entienda que sí hay fundamento, que tenemos un fundamento, que hay una identidad, que lo que tenemos que descubrir realmente no son más versículos, sino descubrir nosotros en la palabra, como descubrió Jesucristo quién era él. Nosotros necesitamos también descubrir en la palabra quiénes somos, porque si yo no sé quién soy, realmente no puedo usar lo que me pertenece, lo que ya me ha sido dado, si no sé quién soy. Es como lo que, antes de ir ahorita al final, que quiero expresar algunas cosas. Ok, gracias. Ya encontré el versículo. Dale. Dice, porque de cierto les digo que cualquiera que le dijere a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Escuche eso que dice ahí. Ahí no solamente dice que usted lo diga. Hay dos cosas importantes que dice. Vuélvelo a leer, por favor, despacio. Porque de cierto les digo que cualquiera que le dijere a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay dos cosas muy importantes allí. No se trata de lo que hemos escuchado toda la vida, que usted repita y que usted, una cantidad de cosas que se utiliza mucho dentro de, digamos, el léxico cristiano y todas estas cosas. Esto se trata de lo que está diciendo yo. Aquí nosotros necesitamos descubrir, entender realmente qué es lo que se nos ha concedido y sobre todo la magnitud de la seriedad que eso significa. Esto no es para frustración de nadie, le digo que no. Lo que Dios quiere es levantar al creyente y darle la ubicación correcta, porque hay alguien muy interesado en tenerlo totalmente anulado y destruido, diciendo, Dios mío, ayúdame todos los días. Señor, haz esto, y no pasa nada. Mire, créame que no va a pasar. Porque le digo que Dios le entregó a usted la pelota, para que la ponga a andar. Hay que sembrar, hay que cuidar el fruto, y el Salmo 1 nos dice muy bien cómo se hace para esperar el fruto. Hay muchísimas, nosotros lo hemos hablado aquí de una y de mil maneras, pero Dios ha hecho un énfasis muy grande en esto, porque la iglesia está anulada, la iglesia está como Lázaro, está vendada, y es necesario quitarle las vestiduras, y si es posible en esta mañana, que alguien abra su oído y me escuche, es maravilloso y gloria a Dios por eso, porque necesitamos poner a andar la resurrección. No es para estarnos aquí, así, en posición de derrota, de tristeza, de dolor, de angustia, de todo lo que sea. Lo que quiere Satanás poner e imponer a través de pensamientos al creyente, no dejándole ver la obra que Cristo ha ganado, porque no fui yo,
Y eso hay que recalcarlo y decirlo acá, porque exalto a mi Señor Jesucristo, que Dios esperó el tiempo correcto para que un hombre viniera y a través del pensamiento, no hubo armas de guerra de ningún tipo. Nuestras armas de milicia, dice la Escritura, son poderosas ¿en qué? Para destruir. Quisiera, Nelcy, ¿me ayudas con ese versículo, por favor? Sí. Ese versículo es maravilloso. Escuche bien ese versículo, familia, escúchenlo. Porque esto no es un juego, esto es maravilloso. Ya te doy la palabra, Lorenita y Franklin. Un segundito, por favor, leemos esta escritura. Ya. Dale. Dice así. Pues aunque andamos Escuche bien. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Usted está escuchando ese versículo? Yo le pido que lo anote y lo medite y se lo coma y lo mastique y lo disfrute y le saque el jugo a eso, porque ese versículo es poderoso, sencillamente poderoso. ¿Me regalan la cita, por favor? Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Nosotros no estamos frente, dale Lorenita, por favor. Bueno, me quedé pensando en lo que Egna preguntó, ¿no? Entonces, es como no perder el foco de la enseñanza, ¿no? ¿Qué es la promesa y para qué es la promesa en cuanto a la iglesia? Entonces, ¿cómo nos ubica eso en cuanto a nuestra identidad? Sin embargo, en esa misma identidad corresponde, como dice el apóstol Santiago, en Santiago 4, el 13 al 17, no es no contar con la opinión de Dios, ¿no? Dice, presten atención, ¿ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, es como el contexto, y el Señor quiere es como en el contexto, ¿no? Esta enseñanza se trata de no echarle el costal a Dios, porque Él ya hizo lo que había prometido y lo que debía hacer, que era entregarnos a su Hijo en una cruz. Entonces, ahí ya están todas las cosas en Cristo, aún nosotros. Sin embargo, en esa identidad pienso yo que hay que entender el contexto de si el Señor quiere o lo que Dios quiere, porque ahí cuenta la opinión de Dios y si vemos la historia de la iglesia en Hechos, ellos le preguntaban todo el tiempo al Señor hacia dónde ir, a qué iglesia ir, y el Espíritu Santo les decía, no pasen a esta en este momento, no vayan a esta en este momento, vayan hacia aquella. Entonces es como entender el contexto más bien de esa palabra, si Dios quiere, ¿no? O de esa frase. Recuerden que el Señor Jesucristo jamás actuó por su cuenta. Él se sometió, pero él conocía. ¿Sabe qué dice el libro de Jeremías? Es que no estoy seguro. Dice, había una promesa, ¿cómo se dice? Una promesa donde decía que él iba a comer leche y miel hasta que discerniera lo que estaba bien o no. Eso indica que al creyente le compete descubrir y conocer. ¿Cómo voy a saber yo lo que Dios quiere si yo no sé? No conozco su voluntad. ¿Cómo saberlo? Una cosa esto no es mágico. Es que se nos tiene que caer la idea de la cabeza de que estas cosas ocurren solo si Dios quiere hoy o no quiere. No. ¿Qué es lo que Dios me ha concedido? ¿Cuál es la posición que Dios me ha entregado? ¿Usted cree que Dios le entrega al señorío a alguien para que quede sentado? Ay, sí. Qué tristeza esta vida. No. ¿Para qué me entregó el señorío? ¿Qué es lo que me entregó? ¿Qué es lo que significa que yo posea su naturaleza? Porque me dice que me ha engendrado de la palabra. Y ahora yo
tengo su naturaleza divina. Ya no tengo una naturaleza corrompida, la Escritura lo dice. Y eso primero que todo tiene que creerse. Mientras eso no se crea, usted va a seguir caminando con una naturaleza caída. ¿Alguien más va a hablar? Cierra el micrófono, por favor. Sí, está Franco, Milena, Jacqueline. Dale. Milena. O Jacqueline, mientras tanto. Bueno, voy. Ya. Bueno. Yo les doy la palabra a Franco, Milena y Jacqueline. Franco, Milena y Jacqueline en ese orden. Dale. Bueno, yo estaba buscando esa palabra que se me había dicho de conforme a lo que crean que así será hecho. Y vi una que dice Mateo 9:29, que dice así en esta versión. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, que se hagan ustedes conforme a la fe que tengan. Entonces se les abrieron al punto los ojos. Entonces estaba pensando que este versículo lo podría llevar al contexto que estamos hablando sobre esa promesa y nosotros preguntándonos, pues que siempre nos preguntamos si Dios quiere, pero es conforme a la voluntad de Él, y muchas veces, y lo estábamos hablando también con mi papá, que uno quiere que Dios haga lo que para uno es bueno, lo que para uno es conveniente, pero no siempre es así, sino es conforme a nuestra fe, porque Él mismo lo dice, no es conforme a la fe que el mismo Dios tenga en mí, sino a la fe que yo tenga de Él, en lo que yo crea, en lo que yo crea que Él me ha dicho, así va a ser. Y en otra versión, que es en la Reina Valera, dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, eso también lo podría llevar con todos los sentidos. Para que... Sí. ¿Sabes una cosa que me parece impresionante eso que estás diciendo? A veces creemos que nuestro Dios opera en nuestras leyes. Dios va a operar en sus leyes. Por eso, Él tuvo que enviar un hombre. ¿Por qué no enviaba otro ángel que rescatara todo esto? Él se somete a sus propias leyes establecidas. Dios no va a cambiar y esto opera a través de la fe. Lo que el hombre cree, así le sea hecho. Esto no hay forma de, a veces quisiéramos que Dios hiciera cosas y uno lo dice. Y yo creo que todos alguna vez hemos caído en ver a un Dios torturador que ¿por qué no me da lo que yo le pido? ¿Sí? Y pero ¿por qué sí le he pedido? Pero es que no veo nada, pero es que aquello. Pero realmente no hemos entrado en esas leyes, en las leyes que Él mismo ya estableció, que no van a cambiar porque opera a través de la fe. Lo que el Señor Jesucristo pudo materializar y visualizar y establecer además, créame que lo hizo fue a través de la fe, por eso es el autor y consumador de la fe. Esto no es un juego, por eso estoy diciendo que esta mañana no es un juego de palabras como tal vez hemos escuchado muchas veces que declare no sé qué, no, esto es de llevar la mente un poco más allá para descubrir en realidad lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, porque nos están robando realmente nuestro señorío, nuestra posición a través de pensamientos, es la misma obra a través del engaño. Pablo lo decía desesperadamente. Mire, yo quiero que ustedes conozcan, mire todo lo que hemos leído esta mañana que lo dice enfáticamente. Yo oro para que a ustedes les sea revelado, para que lo entiendan. ¿Sabe por qué? Porque su afán era para que no sean engañados. Y entonces, en ese curso podemos observar que hoy, hasta el día de hoy, aún la iglesia continúa engañada, resucitada sí, viva sí, despierta sí, pero todavía llena de temor, todavía fracasada, todavía imposibilitada, todavía vendada, todavía enferma, todavía esto, todavía lo otro. Y nosotros no podemos, como el fruto, dejarlo ahí a ver si de pronto nace. No, una mamá hace todo lo posible para que su bebé nazca, para que él salga y dé fruto.
Usted va a tener que poner en marcha todo su ser, todo, para que ese fruto se manifieste y se vea. No es ahí un abortivo, a ver si sale. No, eso no es a ver si sale. Es que cuando se siembra y conforme lo que usted sembró, créame que eso va a cosechar. Ese fruto va a salir. Yo ya lo he dicho 20.000 veces. No es que uno siembra papa y le va a salir yuca. Esas leyes no existen. El que sembró papa tenga la plena certeza que le va a salir papa. Porque Dios no puede ser burlado. Dios ha establecido las leyes. Y esto opera a través de la ley de la fe, dice Romanos, que es una ley. Y sabe que esto no tiene que causarle al creyente un fracaso o una frustración. Al contrario, el Espíritu Santo está trayendo un despertar para que el creyente realmente se ubique, tome el lugar correcto y empiece a disfrutar esta maravillosa vida que dice la Escritura. Es que no es solo una frase, que yo les he venido a dar vida y vida en abundancia y entonces, ay, qué tristeza esto, Señor, si tú quieres. Y una tortura y de eso no se trata esto. Créame que no. Pero necesitamos, como dice la Escritura esta mañana y lo que nos está hablando, descubrirlo. Y eso requiere de un compromiso. Esto requiere de una acción, esto requiere de interiorizar. ¿Qué es lo que yo voy a seguir? ¿Cómo es que yo voy a caminar? ¿Cómo es que yo me voy a mover en esto? ¿O voy a seguir todavía creyendo historias, cuentos? Él sí está muy atentico, créame, para mantenerlo ahí así. Él sí está feliz de la vida. Ojalá la iglesia no se mueva. Pero la iglesia está puesta para dar mucho fruto, dice las Escrituras. Es un vientre y eso lo tenemos que llegar a entender. Esto no es un conocimiento, esto tiene que llegar a ser una revelación. Milenita. Bueno, pensaba antes que el Señor Jesús, hombre, era como un superhéroe, ¿sí? O sea, lo veía por allá muy, muy lejos de que Milena pudiera imitarlo a él, porque decía que era concebido del Espíritu Santo, entonces, pues, a ver, estaba con todo capacitado para hacer lo que él hizo, pero hoy para mí ha sido revelador, aunque lo había leído miles de veces, saber que también soy hija y que ese espíritu también mora en mi vida, ¿sí? O sea, que también estoy capacitada para hacer lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Y eso para mí es magnífico, saber que Él sabía qué hacer y qué no hacer, porque tenía una relación íntima con su Padre. Él sabía que si tenía que ir a sanar uno o no tenía que sanar al otro, o que si tenía que pagar el impuesto o no pagarlo. Tenía una comunión con el Señor, ¿sí? Y para mí esto es maravilloso para mi vida porque, o sea, sí soy capacitada, el Señor me ha capacitado para saber qué viene y qué no debo hacer en mi vida. Entonces, es bonito. Me alegra muchísimo oír eso. Gloria al Señor. Jackie. Yo veía lo del movimiento. Es que es más fácil quedarse sentado que moverse. Por ejemplo, en lo que decía de Lázaro, pues es que él definitivamente para poder salir de la tumba tenía que quitarse todo eso que traía, el lastre que traía de lo que, con lo que estaba atado, ¿cierto? Para poderse poner en movimiento y que él fuera un ejemplo vivo de resurrección. Porque si él no sale de ahí, ¿quién conoce? Si él no sale de ahí, ¿quién? O sea, ¿cómo van a saber que él realmente resucitó? Que es lo mismo, o sea, yo veo una cantidad de gráficas, como tú dices, Jenny, frente a eso. Como por ejemplo, cada vez que ocurría un milagro, recuerdo en alguna ocasión el milagro que hizo el Señor, no recuerdo a quién, pero él le dijo que no lo contara a nadie. Pero eso no fue lo que pasó. Él fue y lo contó. Entonces yo veo aquí algo súper importante que es el movimiento. Es importantísimo ponernos en movimiento, porque si no nos ponemos en movimiento, pues vamos a estar pues
pues sin llevar fruto, sin llevar fruto. Hay que ponerse en movimiento, hay que realmente, es que nosotros, yo no sé, pero a mí me pasa, nosotros hemos recibido mucho, pero mucho, demasiado en esta comunidad. Y siento que todavía estamos preguntando, estamos diciendo como dice Etna, si Dios quiere. Y el problema está en que nosotros no nos movemos a mirar en la escritura qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Él. Lo sabemos porque lo hemos estudiado, pero no entiendo por qué nos es tan difícil que nos sea revelado. Obviamente siento que tiene que ver con eso que leyó por allá Nubia, que tiene que ver con el creer, con el creer. Es que una cosa es conocer y otra cosa es creer que así se hará. Pero definitivamente me llevó hoy lo del movimiento, lo del pararse, lo del hacer, lo del caminar. Porque si no, pues vamos a seguir aquí sentados en las enseñanzas de entre semana y en los domingos y ya, y se acabó. Y así vivimos felices, sin recibir. Gracias. Nelcy. Gracias. Bueno, yo solamente quería opinar que es muy lindo pues la intención, ¿cierto? Y mirar que todos sí anhelamos eso realmente, de poder ponernos en movimiento, ¿cierto? Pero creo que hoy para mí es muy claro cuando dice, por ejemplo, esa palabra de sentencia, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y miraba porque realmente, aunque nosotros tenemos siempre la intención y queremos hacer lo que nos corresponde, pues nos es difícil, porque no sabemos por dónde empezar, porque no sabemos cómo hacerlo, y creo que por esta razón, muchas veces fuimos, digamos que entre comillas, engañados, porque pues engañados fuimos nosotros mismos, ¿cierto? Por no personarnos realmente de mirar eso que nos ha sido dado, nos ha sido concedido. Y entender primeramente que nosotros no podemos ayudar a nadie si primero no nos liberamos a sí mismos o no entendemos qué es eso que nos ha sido concedido y para qué y cómo lo podemos usar y cómo podemos ayudar a otras personas. Entonces sí veo lo importante de ese proceso y por qué el Señor cuando le dice a quienes les dijo allí que desataran a Lázaro, lo dejaran, ¿sí? Para que pudiera ir, pues es necesario, creo que por eso el cuerpo se necesita entre sí, ¿sí? La iglesia, y me parece muy lindo realmente que realmente el Señor te haya dado, Jenny, como la valentía, ¿cierto? Y el denuedo y pues el juicio que tienes realmente para estudiar las escrituras y que todo eso te haya sido revelado, pero el amor de Dios veo en esta mañana tan grande y su misericordia para mirar realmente también el deseo de nuestro corazón, de que quienes queremos, y creo que por eso nos tiene este grupo, de querer servirle, pero de una manera excelente, eficaz. Y creo que eso es muy lindo de verdad, muy, muy tremendo, porque es la forma en que realmente nosotros podemos libertar, o sea, o que otros entiendan que realmente todo está realmente en lo que nosotros creemos y que se pueda manifestar. Gracias. Es que me da temblor. Solo... ¿Sí? Sí, claro. No, quiero hacer un poquito de énfasis a mis hermanos y hermanas, como me lo ha hecho el Señor a mí en esta mañana, de varias cosas bien interesantes.
Sí, señor. Un énfasis que quiero hacer es la oración. Efesios 1 habla, no ceso de orar, no ceso de orar, ¿cierto? Creo que todos tenemos necesidad. Aquí Jenny no es perfecta, ni Giovanni, ni Marco, ni Antonio, ni Pedro. Todos tenemos necesidad de aprender, de crecer en todo esto que estamos viendo. Todos necesitamos entrar en ese mover, y el primer mover es la oración. ¿La oración para qué? Efesios 1, ¿para qué? Para que nos dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque necesitamos saber quién es nuestro hermano. ¿Quién es Él? ¿Cómo descubrió Él quién era? Ya lo hemos visto, pero es que necesitamos nosotros mismos meternos en la escritura y empezar a descubrir todo el proceso para que eso sea parte de nosotros. Para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Hay dos paras en ese párrafo hasta el final. Y el primero es para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación y en el conocimiento de Él, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Y dice el propósito también, para que sepamos. ¿Qué necesitamos saber? Ustedes y yo. ¿Qué necesitamos saber? Las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cuáles son? Pero también dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Supereminente es lo más elevado. Sí. Lo más elevado. No hay nada más por encima de eso. Eso es algo no natural, no humano, porque fue de Dios resucitando al Señor Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder necesitamos entenderlo por la oración que necesitamos. Que ese poder que operó para resucitar a nuestro Señor Jesucristo es el que nosotros necesitamos entender que tenemos también, que es el poder que a nosotros nos levantó de los muertos, que no es cualquier cosa el poder y la fuerza que opera en nosotros, pero que está, digámoslo, está quieta, porque no la hemos entendido, pero para eso es la oración, para que podamos entender. El supereminente poder, dice, lo voy a leer, la supereminente grandeza de su poder para conmigo, yo, Giovanni Ramírez, para conmigo, porque yo creo, según la operación del poder de su fuerza, porque yo también estaba muerto y me resucitó de los muertos. Entonces necesita un poder grande para eso, un poder muy grande. Dice también Gálatas 4 dice, así que ya no somos esclavos. Hemos hablado a través de este medio y en los estudios personales que venimos de esclavitud. Traíamos una esclavitud en muerte. Pasamos a vida, pero seguimos en la esclavitud de la ley, de la letra, de las palabras, del declarar y de todo lo que decíamos ahorita. Entonces es otro tipo de esclavitud que no nos deja movimiento, que no nos da libertad, que nos trae susto, que nos trae miedo, pero vino la promesa del Espíritu Santo y donde está el Espíritu ahí hay libertad. Allí no hay temor, no hay desamor, no hay nada de eso, no hay yo no puedo, yo no sirvo para nada. Eso no existe cuando uno ora por el otro para que el otro entienda lo que Dios nos ha concedido y ya no somos esclavos. Podemos porque Él pudo y la supereminente grandeza de su poder es la que actúa en usted y en mí por la palabra de Dios. Somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Lo dice Marcos 11, ya termino con eso. Marcos 11 dice lo siguiente. Me parece realmente increíble. Para mi vida, estoy hablando de mi vida. Dice Marcos 11, tengan fe en Dios. Nos da el consejo del Señor Jesucristo. Oiga, tengamos fe en Dios, que es que Él es el del poder, Él fue el que prometió, Él es el que dice, Él es el que no viola su palabra, Él es el que no pasa ni sobrepasa las leyes que Él mismo estableció y creó y que nos ha dado a nosotros. Para que lo que creamos no sea hecho, pero lo que creamos, no lo que declaremos, lo que digamos, nada de esas cosas. Y sin dudarlo, dice además. Sí, y que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos entender nosotros la voluntad de Él para cada uno de nosotros, que no es la misma para todos, y si es la misma, en cada uno se desarrolla de manera diferente,
porque no va a sobrepasar ni siquiera el temperamento mío, ni el de usted, ni su carácter, nada, Él no lo va a sobrepasar. Él ya dijo que había hecho lo que dijo que hizo y eso ya es de nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a desarrollar? No podemos ser, ¿cómo se dirá eso? Cuando uno está solo por ahí, no podemos ser golondrinas solitas por allí, independientes, sin estar unidos al cuerpo, que es lo que yo quisiera y anhelo con todas mis fuerzas, que fuéramos un cuerpo, uno, no un montón de hermanos o una gran cantidad de hermanos, pueden ser 100, 10,000 o 20,000, pero al fin de cuentas, cada uno por su lado, sino un cuerpo que ora para, porque necesitamos entender todo lo que Dios nos ha concedido. Porque es cierto, les digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échase en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hemos sido bendecidos con la promesa del Espíritu Santo. El poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Necesitamos echar ese monte al mar allá, que no se vuelva a salir jamás. Que ese monte de la duda, del yo no soy, del yo no puedo, del yo no desconozco, es que yo soy bruto para estudiar la Biblia, es que todas las cosas que uno pueda decir que no son ciertas, sino que ese que manda dardos mantiene ahí, porque dice la Escritura que me temo que como a los primeros padres, el diablo engañó los sentidos de ellos, ustedes también sean engañados, pues es con una facilidad enorme. Realmente es una facilidad enorme como el enemigo engaña nuestra mente, haciéndonos creer lo que no somos realmente, lo que no somos. Entonces, Él nos ha dado una identidad, necesitamos descubrirla. Necesitamos descubrir por comunión, por oración, por hermandad, qué es lo que Él nos ha concedido, lo que somos en Cristo Jesús. Gracias, Jenny. Okay. Esto le va a generar a usted muchas preguntas y muchas inquietudes, demasiadas, y ojalá sean muchas. Porque eso le va a producir mucha necesidad de indagar, de descubrir, y que eso no resulta por arte de magia. Entonces, yo quiero decirles algo, mire, la gráfica cuando habla de Agar y de Sara, cuando dice eche fuera a la esclava, usted puede tener la plena certeza que nunca va a poder poner a andar a las dos para que dé fruto. O usted echa fuera a la esclava para que la fe dé fruto, o no se puede. Porque una mente esclava, ella no da fruto. Por eso hay que echar fuera a la esclava. ¿Sí? Porque la única forma de que todo esto se dé y se vea es a través de la fe. Esto no existe, no hay otra cosa. Esto es una ley y es a través del creer. Y nadie lo puede hacer por mí. Quédese con eso en su corazón hoy. Que el creer es absolutamente mío. Nadie puede creer por mí. El que tenía que creer ya lo hizo. Pero ahora usted tiene que poner a andar su fe en la fe de Él. En que Él ya lo hizo, lo terminó y se lo entregó. Y descubrir qué fue lo que nos dio. Porque nos ha dado una herencia nueva. Es una nueva naturaleza. Hemos sido creados y por eso realmente ya tenemos la mente de Cristo. Son pensamientos. Y que se ponen a andar como Él mismo lo mostró. Cuando usted habla, está manifestando lo que está oculto, pero finalmente el resultado es que sean hechos o visibles o se materialicen. Porque tenemos que tener súper claro realmente que somos un vientre. Y un vientre está diseñado para dar mucho fruto. Y ni siquiera es una cosa escasa. Ni de uno. Yo los he puesto para que den mucho fruto. Entonces necesitamos ubicarnos en el lugar correcto. Esto no es fácil. Yo no le digo que esto sea de la noche a la mañana. Pero no aborte. No aborte. Persista en ello. Avance. Avance en ello. Que si Dios lo ha traído hasta acá, dándole este entendimiento y esta revelación,
Usted tiene que apersonarse y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que entienda? Y entonces usted va a ver mucho fruto, mucho, mucho, mucho. Porque esto realmente es un proceso. Esto no se da de la noche a la mañana. Llegar a entender estas cosas, eso no es que yo me levanto y ya lo tengo. No, no, no. Esto es de darle y de darle una. Por eso él dice, medite de día y de noche. Es que esto no es una cosa fácil. Aparte que vamos a tener ese enemigo constante que todo el tiempo manda el dardo. Él va a mandar el dardo. Porque lo único que quiere causar es duda, engaño, quiere robar, quiere matar y quiere destruir. Pero usted tiene toda la autoridad dada por Dios para someterse a la verdad, resistir y él huirá. Eso no es una frase ahí para rellenar, sino que tiene una connotación demasiado grande porque es real. Si Dios le dijo al hombre que él es el que tiene que resistir, es porque el ser humano, el creyente, tiene que estar activo. Hay una actividad. Dios ya hizo lo que tenía que hacer y le ha entregado al hombre absolutamente todo. Créame que esto es demasiado grande. No tengo tal vez más palabras en esta mañana para poderle expresar lo que yo quisiera, porque además no se trata de información, sino de poner en usted una semilla para despertar esa chispa, que pueda empezar a avanzar en eso, de descubrir realmente quién es y qué es lo que le ha entregado y para qué toda esta historia tan maravillosa, que el ser humano no es cualquier cosa, que Dios determinó entregarle al hombre la tierra. Escuche bien eso, no fue a los ángeles, no fue a nadie más, es al hombre al que le ha puesto la imagen y le ha dado la capacidad de materializar pensamientos, y que eso se hace a través de entender, hablar y actuar.